Bueno, parece que no quiere ingresar más gente. Bueno, alumnos, es clase de repaso hoy, así que díganme de qué quieren que hable, qué temas quieren tocar, qué dudas tienen. Hola, profe, ¿qué tal? Buenos días. Buenos No días. molesto, en el examen me hizo una pregunta y la verdad que todavía no. No se te Hola, escucha nada. hola, hola. Sí, ahora sí. Perfecto. Me hizo una pregunta y la verdad es que todavía no me doy cuenta cuál es el documento que usted me había preguntado. Me preguntó en el transporte aéreo, cuestión de transporte de mercaderías. Se todo entrecortado, no entiendo absolutamente nada. ¿Por qué no me lo mandás por el chat? Porque quiero escucharte, pero no puedo. ¿Me escucha, profesor? No se le escucha, Gustavo, no se le escucha al profe. Ahí le puso la alumna Valeria la pregunta sobre documento de transporte de mercaderías por aire. Documento de transporte de mercaderías por aire. ¿De qué me están hablando? O sea, ¿cómo se instrumenta el transporte de mercaderías por aire? Me están preguntando. No sé si es la Bueno, pregunta que refería a ella, pero es lo que escribió en el chat recién. está bien. A ver, primero, si nosotros cuando hablamos de mercaderías en el transporte aéreo, tenemos que tener en claro que estamos hablando de todo aquello que no es equipaje o carga postal, ¿correcto? O sea, las tres cosas que se pueden transar por aire van a ser los equipajes de los pasajeros, que ahí tenemos un contrato accesorio del principorte de pasajeros, luego el transporte de carga postal, o sea, correo, y el transporte de mercaderías. Mercaderías para nuestro legislador va a ser todo aquello, ¿sí?, que no es ni equipaje ni carga postal. Cualquier cosa que subamos a la aeronave y que no es correo y no es equipaje, le vamos a dar el trato de mercadería, mercancía, ¿sí? Bien. Como las vacunas. ¿Cómo? Sí, es mercancía. Recibe el trato de mercancía, por más que, por ejemplo, a un cadáver no vamos a pensar que es una mercancía, ¿correcto? Pero por más que haya sido el asiento de una persona, esa cosa, entra en la categoría de mercancía. ¿Mm? Bien. ¿Cómo lo voy instrumentar? Lo voy a instrumentar con una carta de porte o con una guía aérea, de acuerdo a las circunstancias. Cuando instrumento con una carta de porte, la carta de porte aérea cumple las mismas funciones que el conocimiento de embarque del transporte de cargas marítimo. O sea, que va a ser el medio de prueba del contrato, va a ser el medio de prueba de que las mercancías fueron entregadas al transportista o se encuentran en poder del transportista. Y es un título circulatorio. Y como tal puede ser emitido
a la orden nominativamente o al portador. Eso es documento del transporte de mercadería por aire. Profesor, esa En carta de realidad es porte, cómo se instrumenta. ¿Cómo? que esa carta de porte de la que usted habla, ¿es la misma carta de porte que hace mención el Código Civil y Comercial? No. Código aeronáutico. Usted va a encontrar en el Código Civil y Comercial la guía, la carta de porte y el segundo ejemplar. Esos tres instrumentos que usted encuentra en el Código Civil y Comercial de la Nación solo se emplean en nuestro derecho para el transporte de cargas terrestres. Y lo tienen que saber los que den las dos partes, o sea, los que dan el primero y el segundo parcial, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es la forma de instrumentar el transporte de carga terrestre. Y porque en realidad en el transporte de carga terrestre, el instrumento que podemos asimilar a la carta de porte aérea o al conocimiento de embarque, ¿sí? Es el segundo ejemplar de la carta de porte. ¿Por qué? ¿Porque es un título circulatorio? Se te cortó. Sí, ¿por qué? Porque es un título circulatorio. ¿Por qué lo podemos asimilar? Claro, ¿por qué? Porque el segundo ejemplar va a ser el título circulatorio. O sea, la carta de porte, el contrato de transporte de carga terrestre, el primer ejemplar de la carta de porte cumple efectos probatorios del contrato y de la recepción de la mercadería, y estado de la mercadería, pero no es título circulatorio. Es el segundo ejemplar de la carta de porte, del transporte de cosas terrestres, el que va a tener la calidad de título circulatorio. A ver. ¿Cuáles son los derechos? Los derechos y obligaciones de las partes en el contrato de pasajeros por agua. Bueno, está bien. A ver, en el contrato de transporte de personas, ¿sí? Por agua, acá tenemos un problema que hace el primer problema que se nos presenta, es la navegabilidad del buque. ¿Por qué? Porque si vamos a transportar cargas, entonces nosotros como transportistas tendríamos que poner en condiciones de navegabilidad marítima. En cambio, si nosotros vamos a transportar personas, vamos a tener que mantener esa navegabilidad del buque durante toda la singladura. Las obligaciones del transportista, me habías preguntado, ¿no? A ver, sí. Acá, en el contrato de pasajeros por agua, sí, bien. Obligaciones entonces de las partes. Primero voy a arrancar con las obligaciones del transportista. Como les dije recién, la primera y la más importante hace la navegabilidad del buque. Y dentro de esta navegabilidad del buque, que ya les dije que debe mantenerse durante toda la singladura, vamos a hablar de dos tipos de navegabilidad.
la navegabilidad absoluta y la navegabilidad relativa. ¿Qué es esto de navegabilidad absoluta y navegabilidad relativa? Muy bien. Absoluta, que el buque está en condiciones de navegar, ¿correcto? O sea, puede desplazarse en el espacio acuático y llegar desde un punto de origen al punto de destino. Desde el puerto de origen al buque. O sea, no es lo mismo transportar personas que transportar carne, que transportar bulones. Si yo voy a transportar bulones, prácticamente la navegabilidad absoluta y una bodega seca para que no se me oxiden los 15 o 20 días que van a de brindar electricidad a los contenedores frigoríficos. De lo contrario, no va a llegar en buen estado a puerto destino. Si voy a transportar personas, voy a tener que contar con el lugar donde alojarlas, algún tipo de asistencia sanitaria por si alguno se me enferma en los 15, 20 días que va a durar la navegación, ¿sí? La posibilidad de que, de acuerdo al contrato, las personas les pueda brindar alimentos o ellas los puedan adquirir a un precio razonable dentro del buque. O sea, cuando hablamos de navegabilidad relativa, estamos hablando de lo que necesita contar el buque, con lo que necesito contar en el buque para poder realizar ese tipo de navegación. No que el buque navegue hacia la navegabilidad absoluta, que las máquinas estén en condiciones, que las condiciones de flotabilidad sean las adecuadas, que tenga todos los instrumentos necesarios para afrontar la navegación hacia la navegabilidad absoluta, ¿correcto? Bien, sigamos. Luego, voy a tener que el tema del embarque y desembarque, ¿correcto? Ojo, también en el tema de los pasajeros, aparte de las comodidades ofrecidas y de lo que hablamos de la navegabilidad relativa, ¿sí? Tengo que poner el buque en el lugar y tiempo convenidos en condiciones de que el pasajero pueda abordar, ¿sí? De lo contrario, el pasajero va a poder recibir el contrato. Y debo colocar, bueno, ahora más adelante vamos a verlo. Embarque y desembarque. Hay que poner a disposición de los pasajeros los medios adecuados para su embarque y desembarque en los puertos, ¿sí? Que no cuenten con estos. Esto va tanto para el transporte por agua como para el transporte aéreo. Correcto. Luego, realizar el viaje. Y la responsabilidad de lo que hace a que voy a ser responsable como transportista de los infortunios que sufre el pasajero durante el viaje. Luego tengo las obligaciones del pasajero. Obligación del pasajero, la más importante va a ser pagar el billete de pasaje, ¿correcto? Y si el viaje se interrumpiera por causas no imputables al transportista, deberá la parte proporcional del precio del pasaje al recorrido realizado en caso que la causa de interrupción del viaje le fuera imputable al pasajero, va a tener que abonar el precio total, ¿sí?
Luego va a tener que acatar los reglamentos y las decisiones del capitán. ¿Por qué? Porque los pasajeros están sometidos a la disciplina de a bordo, ¿correcto? Por lo que deben acatamiento al capitán en las decisiones como delegado de la autoridad pública. En tierra, antes del viaje, el pasajero debe cumplimentar las reglamentaciones sanitarias, migraciones, policiales, aduaneras, que le puedan imposibilitar el viaje. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, si es un viaje internacional y el pasajero no tramitó el pasaporte, lo más probable es que no pueda desembarcar en los puertos de destino, ¿sí? Pero así como está la obligación de munirse de la documentación normal y habitual en un transporte internacional, hay países que tienen otro tipo de restricciones, por ejemplo, de tipo sanitario. Estas restricciones de tipo sanitario que van a implicar y que voy a tener por ahí que vacunarme contra algo para poder ingresar a ese otro país. A ver, al alumna que me había alumna que me había preguntado el tema de las obligaciones, ¿quedó claro con esto o sigo? O sea, ¿quiere que siga con obligaciones en el transporte de carga? Hola. Hola. Parece que se fue, me dejó hablando solo. No, yo lo estoy escuchando, profe. Si ahí le respondió el compañero. ¿Seguimos con obligaciones en el transporte de carga? Bueno, está bien, pero a ver, ya les di la de pasajeros. ¿Quieren que siga con las obligaciones del transportista en el transporte de cargas o paso a la otra pregunta que podría explicar aguas jurisdiccionales y no jurisdiccionales? Buenos días, doctor. Se corta mucho ¿cómo es? La clase, no sé qué problema hay. Sí, es general, ¿eh? Es general, a mí también me pasa, está saliendo entrecortado, pero no se está perdiendo ninguna información de momento. Bueno, la pregunta puntual, si me escuchan todos, la pregunta que yo les quiero hacer... Una consulta podría ser... Buenos días. Sí, ahora, pero me escuchan, por favor. Ingresé un poquitito más tarde porque no podía entrar por problemas de conexión. Quería saber si habían preguntado el tema de qué se considera mercancía o mercadería en el transporte aéreo, porque a mí me lo preguntaron y lo que respondí no era, y la verdad que no me queda claro. Bueno, ahora evacuar su consulta. Lo que necesito saber, vuelvo a preguntar antes de pasar a otro tema. ¿Quieren que siga hablando de obligaciones del transportista en el transporte de carga o con lo que ya di es suficiente? Está bien, es suficiente, profe. Muy bien. Entonces ya no hablo más de obligaciones y derechos del transportista. Pasemos a la otra pregunta que me habían hecho por orden de aparición. Jurisdicciones, aguas jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Esto hace a la clasificación de las aguas. ¿Cómo se clasifican las aguas? Y las aguas se van a clasificar primero en aguas interiores y aguas exteriores. Y luego en aguas jurisdiccionales y no jurisdiccionales. La clasificación de aguas interiores y aguas exteriores
va a ser dada de la siguiente forma. Vamos a tomar lo que llamamos línea de base, que es el promedio de las más bajas mareas anuales, y de esa línea de base hacia el interior del territorio, ¿correcto? O sea, si estamos en la playa y estamos en, qué sé yo, en Mar del Plata, bueno, perfecto. De la playa hacia el casino, aguas interiores. De la playa hacia mar adentro, aguas exteriores. Las aguas interiores son todas aguas jurisdiccionales, ¿correcto? El país tiene soberanía plena y exclusiva. En cambio, las aguas exteriores, cuanto más nos alejamos de la costa, menor cantidad de derechos tiene el Estado ribereño. Y ahí es donde empezamos con la división en mar territorial, zona económica exclusiva, mar patrimonial o zona económica exclusiva, la zona contigua, que es la zona que viene pegada al mar territorial, y luego el mar libre, donde el mar territorial son las primeras 12 millas, la zona contigua son las 12 millas que le siguen, o sea, hasta la milla 24, el mar patrimonial o zona económica exclusiva es de hasta las 200 millas marítimas y luego ya es mar libre. Ahora bien, el régimen jurídico de cada una de estas aguas es distinto. ¿Por qué? Porque en el mar territorial lo que voy a tener es una soberanía limitada. ¿Y por qué les digo limitada? Digo que voy a tener una soberanía limitada. ¿A qué? Limitada porque van a poder en este mar territorial argentino buques de terceras banderas. Mientras esa navegación, ¿sí?, sea ininterrumpida. Entonces, por ejemplo, un buque que viene de Punta Arenas, Chile, con destino a Montevideo, puede hacer uso del mar territorial argentino y navegarlo en forma ininterrumpida desde, vamos a suponer, frente a Río Gallegos hasta que llega a Montevideo, Uruguay. Puede detenerse también por incidentes comunes a la navegación. ¿Qué es esto de incidentes comunes de la navegación? Se me rompió la máquina. Se me vino encima un temporal y busqué refugio en una bahía. Esos son incidentes comunes de la navegación. Luego, zona contigua. Ahí hay un esquema más bien de tipo policial, por eso se la llama zona contigua o policial. ¿Qué hace el Estado ribereño en ese espacio acuático? Previene que se cometan delitos en su país, principalmente el contrabando. Bueno, jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Ya está, ¿quieren que agregue algo? Perfecto, profe, gracias. Bien. ¿No entienden la diferencia entre no jurisdiccionales, entonces carta, sería deporte? No, primero está, mercancía es todo lo que no sea equipaje o carga postal. Exactamente. Mercancía, mercaderías es todo lo que no es equipaje ni carga postal. Cualquier otra cosa que ustedes suban al avión es mercancía. María Laura Cambaceres no entiende la diferencia entre carta, deporte y guía. También debería saber quién emite cada una. No, las dos las emite el transportista. La guía viene a ser una simplificación de la carta de deporte, ¿correcto? O sea, no cumple las funciones
que cumple la carta de porte como título circulatorio, que puede ser usado también para vender la mercadería mientras está en viaje. Pero cumple la función de instrumentar el contrato sin llegar a ser una carta de porte. De desconocimiento de qué carta de porte y delivery order, qué mezcolanza hicimos. Sí, ayer se daba en una... El conocimiento de embarque y la carta de porte. Bueno. No te escuché. Que ayer justamente discutíamos esas diferencias en el grupo. Se escucha. Escribilo porque se escucha todo recortado, disculpame. Bueno, conocimiento de embarque es el instrumento por el cual se acredita el contrato de transporte de cargas por agua. La carta de porte es el instrumento por el cual se... No hables más, Gustavo, porque no te escucho nada, es lo mismo que nada. Hacer ruido nomás. Escribilo. Entonces, estábamos en que el conocimiento de embarque es el instrumento por el cual, ¿sí? Gustavo, apaga. Si seguís hablando, te tengo que sacar del grupo porque estás haciendo ruido y no nos dejas hablar. No se te entiende lo que decís. ¿Está? Por favor, cerrá tu micrófono y escribí en el chat lo que necesitas. Yo sigo con lo que me está pidiendo la alumna que dijo la diferencia entre carta de porte y guía. También quería saber entre cada una, carta de porte y conocimiento de embarque. Bueno, conocimiento de embarque me sirve para instrumentar el contrato de cargas por agua. La carta de porte me sirve para instrumentar el transporte de cargas por aire, de mercancías por aire. Y en el transporte terrestre hay dos tipos de carta de porte. Carta de porte y segundo ejemplar de carta de porte. El segundo ejemplar de la carta de porte cumple las mismas funciones que el conocimiento de embarque y que la carta de porte aérea. Correcto. La simple carta de porte del contrato de transporte de cargas terrestres no cumple la función de título circulatorio. Cumple las demás funciones, pero no la de título circulatorio. La de título circulatorio la cumple el segundo ejemplar de la carta de porte. La guía es un instrumento que también acredita la celebración del contrato de transporte de cargas aéreo o terrestre, pero no cumple funciones de título circulatorio. A ver, los delivery orders. En un contrato de transporte de cargas marítimo, cuando son cargas a granel, el delivery order sirve para dividir esas cargas, para que puedan ser fraccionadas. Entonces, si el transportista va a tener que entregar una parte de esas cargas a granel, vamos a suponer que estamos exportándole 1 millón de toneladas de soja a los chinos. Y en este barco cargamos 300.000 toneladas de soja. De esas 300.000, 50.000 las tengo que dejar del sur y el resto va para China. Y hay un solo conocimiento de embarque. Bien, las delivery order sirven para dividir esa carga. Entonces, aparte del conocimiento de embarque, voy a emitir 3 delivery order. Uno de 50.000 toneladas, otro de 100.000 toneladas
toneladas. Perfecto. El de 50.000 toneladas lo va a tener el taiwanés, correcto, a quien le voy a entregar las 50.000 toneladas. El de 100.000 toneladas las va a tener el coreano, al cual le voy a desembarcar 100.000 toneladas. Y el de 275.000 toneladas las va a tener el chino, a quien le voy a dar el resto, le voy a desembarcar el resto de la mercancía, que es soja. ¿Ahora lo entienden? Cuando yo termino de hacer una explicación de un tema, por favor díganme si lo entendieron o no, porque así paso a otra cosa. Sí, doctor, se entendió. ¿Cómo se llega al conocimiento de embarque? La otra pregunta. Bueno, muy bien. Tenemos distintos pasos. O sea, primero, hay dos tipos de conocimiento. Conocimiento de y conocimiento para. El conocimiento de embarque es uno, el conocimiento para embarque es el otro. El fácil es el conocimiento para embarque. ¿Por qué? Porque el transportista, el cargador, ¿sí? Lo único que hace es llevar las mercaderías al depósito del transportista y el transportista emite el conocimiento para embarque. No hay pasos previos. ¿Correcto? Ahora bien, la única diferencia como título, como instrumento, es que el conocimiento para embarque no va a llevar, obviamente, el nombre del buque donde se van a embarcar las mercaderías, porque el buque no está en puerto. Por eso dejé las mercaderías en el depósito del transportista. Ahora, cuando el buque está en puerto, hablamos de conocimiento de embarque. El primer paso va a ser la declaración para embarque que hace el cargador y le presenta al transportista. Esta declaración para embarque va a contener, primero, qué mercadería me vas a transportar, qué peso tiene, de qué calidad es, qué tipo de mercadería, qué valor tiene, cómo ha sido embalada, o sea, los bultos, cómo han sido marcados los bultos, ¿correcto? Pirotecnia o cristalería o bulones o monitores LCD de computadora, porque de acuerdo a lo que esté transportando es cómo lo va a arrumar en bodega. Esto es en el caso de que transportemos en bultos, ¿sí? Si va a transportar en contenedores, va a decir un contenedor que hay dos posibilidades. Una, un contenedor que contiene 25 bultos, que contiene cada uno 10 monitores LCD de computadora, que están marcados de la siguiente forma. Bien. O un contenedor, un container, una sola unidad de flete. Entonces, ¿qué va a pasar? Y si el cargador dijo un contenedor que contiene 10 bultos, que cada uno contiene 20 o 10 o 50 monitores LCD de computadora, si ese contenedor se cae al agua y se pierde, el transportista va a tener que pagar los 10 o los 20 bultos declarados por el cargador, 400 pesos argentinos, oro por bulto. Si el cargador lo único que hizo fue declarar un contenedor y pagó una unidad de flete por un contenedor, y ese contenedor se cae, entonces el transportista va a pagar por el contenedor completo 400 pesos argentinos solo. Diferencia de declarar lo que hay adentro a no declarar lo que hay adentro. Bien, si el transportista acepta transportar, entonces le va a entregar al cargador
lo que llamamos una orden de embarque. Con esta orden de embarque, el cargador se va a dirigir al puerto, a la dársena donde está amarrado el buque, y se va a dirigir al capitán o la persona designada por el capitán para embarcar mercaderías. Una vez embarcadas las mercancías a bordo, esta persona o el capitán los llamados recibos provisorios. Con estos recibos provisorios, cuando se emite el recibo provisorio, puede pasar que un bulto, correcto, se encuentre averiado. Entonces, esta persona va a dejar constancia en el recibo provisorio que ese bulto está averiado. Con estos recibos provisorios, el cargador se va a dirigir al transportista, vuelve a la oficina del transportista. Y el transportista, si los recibos provisorios están en orden, va a emitir el llamado conocimiento de embarque. Ahora, si algún bulto estaba averiado, esa constancia también se va a dejar en el conocimiento de embarque. Y esto nos hace al conocimiento de embarque un conocimiento sucio. ¿Por qué? Porque si tengo constancia del conocimiento de embarque que el bulto está averiado, yo no voy a poder tomar un crédito sobre ese bulto. ¿Se dan cuenta? El banco no me va a prestar el dinero si observa que hay una indicación, una observación en el conocimiento de embarque como que tiene alguna avería. Ni voy a poder tampoco vender las mercaderías en el término que dura el viaje para hacerme dinero, para seguir evolucionando comercialmente. Entonces acá lo que se hace es negociar con el transportista para que me emita un conocimiento limpio y yo le firmo como cargador al transportista una carta de garantía que está dentro de la ley de la navegación, está admitida, mientras no se lo haga para perjudicar a un tercero, ¿correcto? Entonces yo habiendo emitido esa carta de garantía, voy a poder obtener un crédito o voy a poder vender esas mercancías durante el transcurso del viaje. Y si el destinatario o la persona a quien yo le vendí las mercaderías en puerto de destino demandan al transportista, el transportista va a venir contra el cargador y el cargador va a tener que cubrirlo en lo que ha sido demandado por esa avería que tendría que haber figurado en el conocimiento del marco. ¿Alguna pregunta? Estos serían los pasos del conocimiento y de la carta de garantía. Bueno, ¿hay alguna pregunta con esto? ¿Sigo con otra cosa? Ya, ¿cómo se llega al conocimiento de embarque? Está. Hola. ¿Se quedaron dormidos? Lo escuchamos, profe. Vamos. Bueno, pero... Quedó claro, está clarísimo. ¿Con qué quieren seguir? Yo le puse una pregunta en el chat. Diferencia entre el seguro aeronáutico y el seguro marítimo. Seguros. Quiere hablar de seguros. Bien,
Vamos al tema de los seguros. No, escríbalo porque no sé qué pasa, que se entrecorta todo. Alumna, se entrecorta. ¿Me escucha ahí, doctor? Ahora sí. Lo que le preguntaba era diferencia entre seguro aeronáutico y seguro marítimo. Lo que pasa es que en el seguro, por ejemplo, a ver, habría que dar toda la clase de seguro de nuevo, porque eso no es una... Pero vamos a lo puntual. Por ejemplo, usted en los seguros marítimos, ¿sí? Tiene cláusulas que no tiene en los seguros aeronáuticos. Por ejemplo, el pronto pago provisorio. Hay intereses que son distintos también, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, primero vamos al tema más claro que se puede ver, es ¿cómo se llama? El tema de las cláusulas. Les decía pronto pago provisorio, pero también tienen el tema del abandono. O sea, las acciones del asegurado que están reguladas, la ley de la navegación, como la acción de avería, como la acción de abandono, no están, o el pronto pago provisorio, no están regulados en el Código Aeronáutico. Y la ley de la navegación no le es aplicable al transporte aéreo, ¿correcto? Luego, tenemos una serie de riesgos marítimos asegurables que son distintos de los riesgos que usted va a asegurar en el transporte aéreo o en la actividad, independientemente que los pueda clasificar igualmente en hechos de la naturaleza, humanos o políticos, ¿sí? O sea que, por ejemplo, el Código Aeronáutico no nos trae la variedad de intereses asegurables que nos trae la ley de la navegación. O sea, yo en el Código Aeronáutico no tengo intereses asegurables sobre la aeronave. Es más, al codificador no le interesa que usted asegure la aeronave. Pero si se rompe la aeronave, si le roban a la aeronave, si una tormenta cae granizo y se la deja llena de agujeritos, no es problema del codificador, es problema suyo. Usted tendría que haber sido lo suficientemente diligente para asegurar la aeronave o su acreedor hipotecario, ¿correcto? Por ejemplo, en el derecho marítimo tenemos el interés asegurable sobre los fletes, sobre el pasaje. En el Código Aeronáutico al legislador no le interesa si usted se aseguró por una ganancia esperada, o por el flete, o por los pasajes, ¿tá? Entonces, no vamos a tener los intereses asegurables sobre el buque, que tenemos en el derecho marítimo, los intereses asegurables sobre ganancia esperada o sobre fletes o pasajes. A nosotros lo que nos va a exigir el legislador en materia de seguro aeronáutico es que tomemos seguros por las cargas transportadas, por las personas transportadas,
terceros en la superficie y por la tripulación, ¿correcto? Dividiendo, bueno, perfecto, los daños a terceros en la superficie va a tener que asegurar el explotador de la aeronave, porque es un riesgo que compete al explotador de la aeronave, que es el sujeto responsable. ¿Y por qué monto va a tener que asegurar? Va a tener que asegurar en el límite de edad, ¿sí? El explotador va a tener que asegurar también al personal de vuelo. Y el transportista va a tener que asegurar las cargas, los equipajes y las personas transportadas. ¿Por qué? Porque va a tener que asegurar todo aquello donde el legislador ha limitado su responsabilidad, ¿sí? Entonces, frente a los hechos generadores de responsabilidad que el transportista tiene por el solo hecho de ser transportista y estar transportando personas o cosas, muy bien. Pero a esos hechos de generadores de responsabilidad, el transportista va a tener que tener un seguro que los cubra. Esa es la principal diferencia entre el transporte marítimo y el transporte aeronáutico. ¿Lo entienden? O esas son, perdón, las principales diferencias. Sí, profe. Sí, gracias. ¿Alguna duda? Gracias, doctor. Bueno, hacemos una cosa, estimados, son 10:54. Seguimos 11:15. ¿Les parece? Perfecto, profe. Perfecto. Gracias. Sí, ¿con qué quieren seguir? ¿Con qué tema quieren seguir? A los que tienen que dar la primera etapa, recuerden que los contratos de utilización son importantes. O sea, se les puede preguntar espacio, se les puede preguntar libertades del aire. Libertades del aire en realidad estaban en las dos etapas porque entran en la aeronáutica comercial, así que se las puedo preguntar en la primera o en la segunda etapa. Pero fuera de eso y de infraestructura y de los distintos hechos técnicos, ¿no? Los contratos es muy, muy importante y seguramente se va a tomar tanto netamente como locación, como los contratos de locación, ¿no? Eso tenganlo presente. Hola, profe, buenos días. Sí, Pablo. Se me escucha bien porque anda medio mal la conexión. Bueno. Profe, le hago una pregunta sobre la metodología de examen en el integrador. Por el tema de cuántas preguntas van a hacer y eso. O sea, yo intuyo que si fueron 3 por parcial, 3 preguntas por cada parte, o esa disposición del profesor que nos tome en el momento. No, pues preguntas por alumno. O sea, son 3 preguntas por alumno. Después, el que tiene que dar primera y segunda parte, les puede llegar a tocar una de la primera, otra de la segunda y la tercera al goleo que sale la primera. No piensen que tengo que tomar obligatoriamente 3 y 3, ni 2 y 2, ni nada. O sea, son 3 preguntas por examen. Muchas gracias, profe. ¿Por qué hago 3 preguntas por examen? Porque si no, voy a estar una semana tomando examen. O sea, ¿cómo hago para tomarle por ahí a 60 alumnos, a 50 alumnos, correcto? Examen en 2 horas. Inviable. No da el número. Entonces, bueno, está bien, arranco a las 8 de la mañana. A ver, en el examen pasado, ¿arrancamos a qué hora? A las 9 de la mañana. Y terminé de tomar a qué hora? A las 2:30 de la tarde, más o menos. Entonces, vieron, o sea, no hay forma de
tomar un examen oral si no lo restringo a muy poquitas preguntas? Obviamente, todas las preguntas que hago son preguntas de cosas que se vieron, no voy a salir a buscar una jurisprudencia extraña o que no ha sido dada en clase o algún tema que no ha sido dado en clase. No estoy en esa. Pero no me puedo ir más allá de 3 preguntas. Profe, ahí hay preguntas en el chat. Yo le hice una pregunta y hay otro compañero que hizo otra pregunta. A ver, la diferencia entre armador y fletador por tiempo en el transporte marítimo. Si hablamos de tiempo, el fletamento a tiempo, ¿sí? No estamos necesariamente hablando de transporte. Sí estamos hablando de transporte si hablamos de un fletamento por viaje, ahí sí no queda otra. Por la regulación que tiene nuestra legislación, nuestra ley de la navegación lo regula como un contrato de transporte. Pero, en el freno, no. Contrato puede ser formalizado para que, por ejemplo, vamos a suponer que alguno de nosotros tiene la suerte, mañana pasa por una casa de lotería, llena una boletita de que es el loto, bien, y se gana 300 millones de pesos a la noche. Y, o no sé, son más jóvenes que yo, bueno, con la novia o con la señora, digo, che, ¿qué te parece si nos alquilamos un barquito este verano y la pasamos frente a Punta del Este para que no nos agarre el COVID ni nada? Y fletan el barco, lo fletan por 2 meses, en febrero. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tengo un contrato de transporte ahí? No, yo estoy usando ese buque, lo estoy usando para mi esparcimiento. El buque lo puedo usar para una expedición de pesca, lo puedo usar para una expedición científica. O sea, cuando hablamos de fletamento a tiempo, no necesariamente podemos usar un contrato de fletamento a tiempo para transportar. Sí, lo podemos usar, pero no es obligatorio usarlo para eso, ¿correcto? Podemos usar cualquier otra cosa que no sea transporte. Bien, el armador, diferencia de él. La diferencia acá en la pregunta es del armador y del fletador. Claro, profe, sí. Yo entiendo que el fletador, bien. El armador sigue siendo el armador. El fletador en un fletamento a tiempo, correcto, es el que tiene la posibilidad de decirle al capitán, mire, quiero navegar frente a Punta del Este, quiero anclar en un lugar seguro, obviamente, pero frente a Punta del Este, ¿sí? Frente a un contrato, donde en ese contrato hemos indicado qué actividades íbamos a desarrollar, qué espacio acuático íbamos a navegar, qué puertos íbamos a tocar, entonces el fletador o la persona que el fletador designa es la que está a bordo del buque y le dice al capitán, le instruye al capitán para que dentro de la obligación asumida por su armador se dirija a un lugar o a otro, o se quede en determinado lugar. Pero el armador en ningún momento debe ser armador. Entonces, el fletador poder hacer uso del buque para desplazarse o no por determinado espacio acuático. Pero
el armador sigue siendo el armador del buque. El fletador nunca va a tener la tenencia del buque. La tenencia la sigue conservando el armador. Ahí está la principal diferencia entre un contrato de fletamento y un contrato de locación. Si usted, en vez de fletar el buque, lo alquila, entonces usted se transforma en armador, ¿correcto? El locatario se transforma en armador. En el contrato de fletamento no. En el contrato de fletamento tener la tenencia no puede ser el armador. Y la disponibilidad que tiene es al solo efecto de indicar dónde tiene que navegar o dónde tiene que tomar amarras. O si va a hacer transporte de carga, ¿qué cargas va a dejar subir a bordo y de quién? Gracias, profe. ¿Quién es el responsable por la tripulación? Siempre. O sea, por eso cuando hablamos de las obligaciones o de qué costos asume el fletador y qué costos asume el armador en un contrato de fletamento, el fletador asume los costos de estadía en puerto, de combustibles, de remolques, tanto la maniobra, sí, el remolque maniobra principalmente, va a asumir el costo del practicaje. En cambio, el armador, ¿qué hace? Tiene que mantener a la tripulación, paga a la tripulación y paga el sustento de la tripulación, después los alimentos y todo lo que gasten a bordo. No, el fletador del buque no contrata al buque sin tripulación. Olvídense. Porque no tiene nada que ver con la tripulación, el fletador del buque. ¿Qué diferencia hay entre el fletamiento a tiempo del total o parcial? A tiempo usted se hace de qué? De la posibilidad de usar ese buque, correcto, conforme a su destino, obviamente, y al contrato que usted firmó. O sea, si en el ejemplo que yo les di que nos ganamos el lote y nos vamos a pasar 2 meses frente a Punta del Este en un barco fletado, en un buque fletado, bien, yo voy a usar ese buque, correcto, para estar como hotel prácticamente y para navegar la zona de Punta del Este. Sí, si hago una expedición científica, para la expedición científica estoy dándole un uso al buque, tengo una disponibilidad del buque, pero no la que tiene el armador. En cambio, en el fletamento por vía total o parcial, yo lo que tengo son espacios del buque asignados. Puedo tener una bodega completa en un fletamento parcial o puedo tener todas las bodegas del buque, toda su capacidad de transporte. Si yo me fleteo un portacontenedores en un fletamento a tiempo total, muy bien, toda la capacidad que tenga ese buque de transportar contenedores, voy a tenerla yo. Yo voy a llenar el buque de contenedores y el armador del buque va a tener que llevar ese buque de un puerto a otro para que yo pueda descargar los contenedores en el otro puerto. Y nada más. ¿Tá? Si es parcial, bueno, voy a poder cargar 20 o 30 contenedores o 100 contenedores, depende de lo que haya contratado. No entiendo la palabra de Oriana Shinka. Sí, profe. Que emite el cargador para obtener un crédito. No, no es que emita el cargador para obtener un crédito. Emite la carta de garantía para que el conocimiento salga limpio. O sea, que después el cargador, carta de garantía para obtener un crédito, para vender la mercadería, o para lo que considere prudente, es distinto, no interesa
La carta de garantía se le otorga al transportista para garantizarle al transportista que el haber emitido un conocimiento limpio no le va a traer el día de mañana que tenga que indemnizar a otra persona, ¿correcto? Que lo van a cubrir si luego hay problemas porque él emitió el conocimiento limpio cuando tendría que haber emitido un conocimiento sucio observado, ¿sí? No está relacionada al uso que se le va a dar a la garantía, a la carta de garantía. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buen día. Mi nombre es Diego. Profe. Sí, Diego. Sí, yo quería consultarle, me entré tarde primero a la clase, así que no sé si ya explicó quizás lo que le voy a preguntar, pero en el parcial, por ejemplo, preguntaba lo que era delivery order. Yo no pude encontrar, por eso es mi duda. Delivery orders. Bueno, pero ya eso sí se explicó. Te lo explico de vuelta si no hay problema. A ver, por favor, está relacionado con... estamos hablando, para poder hablar de delivery orders, estamos en un traje de carga a granel, ¿sí? En un sistema de carga de transporte de carga a granel, por ejemplo, cereal, trigo, soja, aceite, bueno. Estamos exportándole a un país determinado, China, X cantidad de toneladas de soja. Pero bajo un solo conocimiento de embarque, la empresa china que nos compra esa soja, que compró en su momento esa soja al cargador, correcto, lo que quiere es que se le desembarquen 10.000 o 20.000 toneladas de soja en Taiwán, otros 20.000 o 30.000 toneladas de soja en Corea del Sur y el resto en uno o dos puertos chinos. Bien, ¿cómo hacemos? Porque si yo tengo el conocimiento de embarque, voy a tener que descargar todo en el puerto que indica el conocimiento de embarque. Entonces lo que se sacan son los delivery orders. Con estos delivery orders, el transportista, ¿qué va a hacer? Va a poder descargar fraccionadamente, va a poder entregar fraccionadamente la carga en distintos puntos. Para eso son los delivery orders. Entonces le va a entregar las 10.000 que quería Taiwán, las 20.000 que quería Corea del Sur y el resto en dos puertos. ¿Sí? Le va a emitir 4 delivery orders. ¿Entiende ahora? Hola. Ok, muchas gracias, profe. Profesor, buenos días. Buenos días, doctor. Una consulta. El concepto de mercadería conforme el Código Civil. ¿Eh? El concepto de mercadería conforme el Código Civil y Comercial. Concepto de mercadería, eso lo vimos en aeronáutico. ¿Qué es lo que usted entiende por mercadería? Sí. Bueno, es todo lo que no sea equipaje o correo. O sea, hay 3 cosas que se pueden transportar de acuerdo al código aeronáutico, ¿correcto? Equipajes, carga postal o mercancías. Entonces, todo lo que no es carga postal, todo lo que no es equipaje, es mercancía, entra dentro del concepto de mercancía, sea lo que sea. No seguimos distinguiendo, ¿correcto?, entre demás cosas transportadas. Muchas gracias, doctor. Carla, ¿no? ¿Puede repetir, por favor? No se escuchó bien. Que todo lo que se transporte, todas las cosas que se transporten y que no sean carga postal,
postal, ni un equipaje van a ser mercancías o mercaderías. Ok, muchas gracias. Verónica y Carla, si no entendieron o si tienen otra pregunta, por favor escríbanla en el chat, porque siento partes de voz aisladas, o sea, entrecortadas, no entiendo nada de lo que quieren decir. Bueno, ¿algún otro alumno con alguna pregunta? Profe, ¿me escucha bien? Sí, Oriana. Sí, disculpe, con respecto al segundo, a los que tenemos que ver la segunda parte, lo que incluye, bueno, los puertos, el transporte multimodal, ¿entraría también o cómo sería? ¿Nos manejamos como el segundo parcial? Los que tengan que dar el segundo parcial dan todas las unidades correspondientes al segundo parcial, salvo lo que no se dio en clase. O sea, no les voy a preguntar ductos, no les voy a preguntar turismo porque no lo dimos. Pero lo demás sí. O sea, la responsabilidad espacial, los contratos de transporte, No, yo le preguntaba respecto a puertos, por ejemplo. Y respecto a puertos, no, va en la primera etapa, no va en la segunda. Infraestructura portuaria es del primer parcial. Ok. Listo, muchas gracias. Pero en mi clase mucho no se vio de eso tampoco, o sea, no creo que les pregunte infraestructura portuaria a los alumnos míos, correcto. No sé tampoco si voy a tener que tomarle a los alumnos del doctor Ocampo como en el parcial pasado. No sé si ya se restableció o no se restableció, qué va a hacer en su vida. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, por mi parte no. ¿Algún alumno tiene alguna pregunta que hacer? Profe, una consulta. Cuando usted consultó, usted me preguntó, por ejemplo, cómo se llega al conocimiento de embarque. ¿Me podría explicar eso, por favor? Escribímela porque se te cortó a mitad de camino y no entendí cómo. O sea, algo de conocimiento. Nada más. Profe. Sí. ¿Cómo se llega al conocimiento de embarque? Ya se los expliqué. El conocimiento de embarque vas a llegar mediante... A ver, ¿cuál es la actividad que realiza el cargador? Estás estudiando en ese tema. O sea, el cargador... Vamos a suponer que somos abogados de un cargador, que es la primera vez que va a hacer un transporte marítimo y quiere que lo acompañemos. Bueno, lo primero que le tenemos que decir al cargador es prepare una declaración para embarque. Y en la declaración para embarque va a tener que dejar constancia de qué tipo de carga va a transportar. Por ejemplo, no sé, envases de yogur. Bien. ¿Envases de yogur de qué? De vainilla. Bien. ¿De qué peso? Bueno. Luego, ¿qué valor tiene este cargamento de yogur? Tal. Bien. Dígame, ¿cómo lo embaló? ¿Cómo son esos bultos que usted emplea para embalar, para que adentro de eso vaya el yogur? De esta forma. Bueno, ¿cómo los marcó? ¿Cómo los identifica a esos bultos? Para que el cargador sepa que ahí va el yogur y no las latas de conserva. Perfecto. Usted entonces, una vez que su cliente, el cargador,
confecciona esa carta para embarque, lo acompaña a la oficina del transportista. Y en la oficina del transportista le presentan esa carta para embarque, fuera de lo que charlen informalmente, ¿sí? Y el transportista ahí va a tener la posibilidad de aceptar o no transportar. ¿Por qué? Porque puede decir, mire, está todo muy lindo, pero yo, buque con cámara frigorífica por 3 meses no tengo ninguno en Puerto de Buenos Aires. Y buques que puedan dar electricidad a contenedor, correcto, con cámara frigorífica, o sea, contenedor refrigerado, tampoco. Así que no le puedo transportar el yogur por más inocente que parezca su oferta. O le puede decir, sí, bien, mira, tengo justo un buque con cámara frigorífica que zarpa para el yogur para Sudáfrica, bueno, zarpa para Sudáfrica pasado mañana. Entonces voy a emitirle la orden de embarque. Vaya mañana a las 10 de la mañana a dársela C al buque Santa Sofía, que el capitán le va a recibir la carga. Entonces, usted lo acompaña mañana a esa hora a la dársela C y van a buscar al capitán del Santa Sofía. El capitán del Santa Sofía le dice, no, mira, el que va a recibir la carga es el oficial Jaimito, porque yo tengo que hacer unos trámites acá en Buenos Aires, visitar unos parientes, voy a estar 6 horas nomás, así que no cuenten conmigo. Vamos al oficial Jaimito. El oficial Jaimito embarca todos esos bultos para guardar en la cámara frigorífica. Ahora, puede que esté todo bien, puede que diga, oye, mira, de este bulto está chorreando yogur. Entonces, asienta en el conocimiento de embarque que del bulto que se identifica de tal forma, chorrea yogur, ¿sí? Bien. Y le da los recibos provisorios, lo que yo les acabo de decir. O no, porque la carga estaba en perfecto estado. Entonces, se va de ahí de vuelta con su cliente a la oficina del transportista, con los recibos provisorios. Y su cliente en el camino le dice, che, pero es una macana esto, porque si en el conocimiento de embarque a mí me ponen que el bulto chorreaba yogur, yo no voy a poder sacar un crédito en el banco para poder seguir fabricando yogur. O sea, en realidad este yogur va a Sudáfrica, pero el destinatario, o la empresa que figura como destinataria, es mía. Yo voy a vender ese yogur en Sudáfrica. Si hay un par de envases de yogur que están rotos, los tiro a la basura y listo, pero el resto lo vendo. ¿Se dan cuenta? Bien, pero necesito que el conocimiento me salga limpio. ¿Por qué? Porque yo, mientras van a tardar como 10 días en llegar a Sudáfrica, yo mientras tanto voy a necesitar plata para seguir fabricando. Entonces, cuando llegamos a la oficina del transportista, le decimos, bueno, mire, vamos a hacer una cosa, como mi cliente necesita sacar un crédito, yo necesito que el conocimiento de embarque me salga limpio. Entonces le firmo la carta de garantía. Y si no hubo ningún problema con la carga, le entregan los recibos provisorios al transportista y el transportista les emite el conocimiento de embarque, ¿correcto? Y si no les interesa que salga sucio el conocimiento de embarque, no le firman ninguna carta de garantía, que lo emitan sucio y listo, ya está. De uno de los bultos perdía yogur. Total, igual, yo no necesito dinero. Cuando llegue a Sudáfrica, saco todos los frasquitos de yogur mientras estuvieron con el frío necesario. No pasó nada. Y dejaré de vender 2 o 3 frasquitos que estaban perdidos. Listo. ¿Entendieron ahora? Sí, clarísimo, clarísimo. Bien. Ahora sí.
Pero supongamos que el destinatario no es el mismo, no es el cargador. ¿Qué documentación tiene que mostrarle al porteador para que le entregue la mercadería? Estamos en el transporte marítimo. El destinatario tiene que entregar, mostrar al transportista un conocimiento del embarque original. Se emiten 3 conocimientos, ¿correcto? Bueno, sí, hay 3 conocimientos que sirven. Y yo le pido, no, emítame uno más que sirva al transportista, ¿correcto? Y pongo a circular uno de esos conocimientos. Pero el otro lo tenía el destinatario. Y el destinatario se presenta primero, antes que el otro que está circulando. El transportista se libera habiendo entregado al destinatario, ¿sí? Si se presenta primero el que estaba circulando, el transportista se libera entregándole la mercadería al conocimiento que estaba circulando. Lo que gobierna no es la persona, es el conocimiento. El que tiene el conocimiento se lleva la mercadería. ¿Entiende ahora? Sí, y si se presentan los dos juntos. No te escucho. Si se presentan los dos, o sea, llega la carga y hay dos personas. Si se presentan los dos al mismo tiempo, en ese caso la pongo a disposición del juez y se rompan los perros en el juzgado. Está bien. Correcto. Correcto. Porque ahí ya no puedo decidir yo a quién se la voy a entregar. Y si se la entrego a uno y el otro es el que tenía el derecho, luego me van a demandar y voy a tener que indemnizar. Ahora, si se me presentó a las 9 de mañana a usted, ¿correcto? Retiró la mercadería y a las 11 de la mañana viene Pablo a buscar la mercadería. Lo siento, Pablo, ya se me presentó a las 9 de la mañana y van y le entregué la mercadería. ¿Sí? Es al primero que se presenta. Acá me están preguntando, ¿puede explicar responsabilidad en el aire para transporte de pasajeros y transporte de carga? Esto de responsabilidad en el aire es medio... Yo nunca hablé de eso. ¿No será responsabilidad en el transporte aéreo de pasajeros y cargas? Diego. Sí, eso, profe, me confundí. Es eso lo que usted dice. Bien. En el transporte aéreo de pasajeros y cargas, bien, tenemos que distinguir transporte aéreo interno y transporte aéreo internacional. En el transporte aéreo internacional rige el Tratado de Montreal de 1999. Montreal 1999. Los hechos generadores de responsabilidad van a ser, con relación a las personas, las lesiones o muerte y el retraso. Con relación al transporte de equipajes, carga, va a ser las averías, va a ser la destrucción, va a ser la pérdida y va a ser el retraso. Con relación a las personas, tenemos un doble régimen de responsabilidad. ¿Por qué? Porque hasta los 100.000 derechos especiales de giro, la responsabilidad va a ser de tipo objetiva, con reparación y a partir, o sea, si los deudos o la misma persona transportada, pasajero, reclama mayor a los 100.000 derechos especiales de giro, entonces la responsabilidad de tipo subjetiva con reparación integral.
con relación a los equipajes, la carga y con relación a los equipajes, la carga y el retraso, la responsabilidad va a seguir siendo igual al sistema de Varsovia-La Haya. Limitada con subjetiva con reparación limitada. Sí, Iván. No, si podía repetir cómo iba a ser la... ¿Todo esto está en Montreal de 99? Sí, señor. Bueno, gracias. Con relación al orden interno, ¿qué tenemos? Tenemos una responsabilidad del transportista que en casos va a ser de tipo subjetiva con reparación limitada. ¿A qué se limita la responsabilidad en el Código Aeronáutico? A 1.000 argentinos oro por persona transportada y a 2 argentinos oro por kilogramo de carga y o equipaje transportado. Y hasta 40 argentinos oro en el caso del equipaje de mano. Ya está, le respondí como lo que te preguntaba. Sí, sí. ¿Me puede repetir eso último, por favor? No escucho que me están preguntando. Había una voz de una alumna, pero no escucho que me están preguntando. Responsabilidad del transportista que en todo lo... No, profe, acaba de preguntar una compañera si podía repetir y le copié en el chat. Repetir la respuesta que dio recién. ¿Lo del código aeronáutico quieren que les repita o lo de Montreal? ¿O todo? Lo último del código aeronáutico, bien. La responsabilidad en el transporte aéreo interno, en lo que hace al código aeronáutico, va a ser siempre una responsabilidad que podemos caracterizar como de tipo subjetiva, con reparación limitada en el caso del transporte aéreo. Y los montos de limitación van a ser para las personas 1.000 argentinos oro. Para los equipajes y las cargas, 2 argentinos oro por kilogramo. Y para el equipaje de mano, 40 argentinos oro en total. ¿Ahora entendieron? Sí, ahora puede reiterar la internacional. No te escucho lo que decís. Sí, puede repetir cómo hacer la responsabilidad en el transporte aéreo internacional. Porque dijo que... El transporte aéreo internacional, salvo el transporte de personas, correcto, en todo lo demás va a ser una responsabilidad de tipo subjetiva con reparación limitada. En el transporte aéreo de personas, cuando hablamos de lesiones o muerte del pasajero, de la persona transportada, ahí tenemos un doble sistema de responsabilidad que va a variar según el monto. ¿Por qué? Porque hasta los 100.000 derechos especiales de giro, la responsabilidad va a ser de tipo objetiva y la reparación limitada. Cuando el pasajero o sus deudos reclaman un monto superior a los 100.000 derechos especiales de giro, entonces la responsabilidad va a ser de tipo subjetivo y la reparación va a ser integral. ¿Entendieron ahora? Sí,
Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, responsabilidad en los vehículos espaciales. ¿Eh? ¿Responsabilidad dónde? Hola, Iván. De las naves espaciales, básicamente. O sea, ¿quién es responsable? Si estalla un objeto espacial cuando va a despegar o si despegó y aplastó personas, Bueno, en el derecho murió gente. espacial la responsabilidad está regida por el Tratado del Espacio sobre responsabilidad. Y también en el Tratado del Espacio. ¿Por qué? Porque en el Tratado del Espacio, o por el Tratado del Espacio se acuerda que van a responder los estados. Y en el Tratado sobre responsabilidad, ahí se establece que van a ser responsables tanto el estado de lanzamiento como los estados promotores. Entonces, todo aquel que se ha involucrado en esta aventura espacial va a tener responsabilidad, ya sea como lanzador, ya sea como promotor. Tema 2. ¿Qué tipo de responsabilidad y qué tipo de reparación? La responsabilidad puede ser de tipo objetivo si el daño se produce en la Tierra o en el espacio aéreo. Y va a ser de tipo subjetiva si se produce en el espacio ultraterrestre o en los cuerpos terrestres. La reparación siempre va a ser integral. ¿Correcto? En derecho espacial no podemos hablar o no se habla de reparaciones limitadas. Siempre las reparaciones son integrales. Luego, ¿quién puede reclamar? Y tenemos distintos tipos de reclamación. Puede ser, primero, la reclamación directa, que es la reclamación que va a realizar la persona afectada por ante las autoridades del país al que se le va a reclamar o países a los cuales se les va a reclamar por ese hecho. Luego, la reparación por vía diplomática, que puede ser realizada tanto por el país en cuyo territorio aconteció el hecho, como el país de, a ver, ¿cómo explicarlo? Cuyos residentes han sufrido el daño, o cuyos ciudadanos han sufrido el daño. Para ejemplificar esto, bueno, perfecto. Si el incidente se produjo en la República Argentina, pero afectó a la comunidad boliviana o a una comunidad boliviana, y la República Argentina por algún motivo no inicia el reclamo, el Estado boliviano va a poder iniciar un reclamo diplomático por los daños sufridos por sus residentes en la República Argentina, o por sus nacionales, perdón, en la República Argentina. ¿Entendieron? ¿Eh? Sí. Sí, profe. Luego se forma en este caso comisión de reclamación, que está integrada por un miembro del Estado a quien se le ha reclamado, o los estados a quienes se le han reclamado, que van a tener un miembro cada uno, el Estado que está reclamando, y todos ellos van a elegir un presidente. Si no se ponen de acuerdo en quién va a ser el presidente lo va a nombrar el secretario general de las Naciones Unidas. Esto es básicamente lo que tienen que saber sobre el Tratado de Responsabilidad. ¿Alguna otra duda? ¿Hola?
No, ninguna duda, profe. No te escucho, Aldo. No, ninguna duda, quedó todo claro, profe. Profe, Bueno, las cláusulas en la compra-venta a distancia, las más usuales. Cláusulas en compra-venta a distancia. FAB, FOB, PAS, FA, C. En la compraventa a distancia, para entenderlo, ¿de qué se trata esto? Es de quién se hace cargo, si el comprador o el vendedor, de los costos de seguro y transporte, ¿sí? O sea, ¿quién va a asumir el riesgo? Al principio, el que asumía el riesgo era el vendedor, que con tal de vender se hacía cargo de que la mercadería llegase al comprador. Luego eso fue cambiando. Entonces, ahí se empezó a hablar de, bueno, espera, en esta cláusula el vendedor se va a hacer cargo de todo hasta que la mercadería sea colocada a bordo del buque. Una cláusula free on board. ¿Sí? FOB. Entonces, ¿qué gastos va a tener el vendedor? Y el gasto de transporte hasta llegar al buque y hasta que la mercadería se cargue a bordo del buque. Y ahí se hace cargo el comprador de pagar el flete y de pagar el seguro. Free on ship, ya no la sube a bordo, ya la carga la va a dejar al costado del buque en la dársela. Y a partir de ahí se hace cargo el comprador. Para entender estas cláusulas también, a ver, ¿qué cláusula me conviene emplear? Y va a depender de qué es lo que yo esté transportando y qué tipo de comprador sea y vendedor sea. O sea, si a mí me está vendiendo una empresa americana en Miami determinada carga, porque compré motos, ¿sabes? Se compré 200 motos. Ese señor de la agencia de motos en Miami, correcto, va a tener más posibilidades que yo de contratar, ¿sí?, el seguro y el flete. Entonces voy a buscar una cláusula por la cual el vendedor contrata seguro y flete. Obviamente que me va a salir más cara esa compra, porque me van a incluir el seguro y el flete. Pero si no, me tengo que ir yo a Estados Unidos a buscar el transportista, a buscar la compañía de seguros, o sea, a contratar todo eso, y me sale más caro a la larga. Entonces, esto va en conveniencia y en modalidad del transporte que vayamos a utilizar. ¿Entiende? Sí. Ahora. Hola. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, ok. Llegamos a las 12 del mediodía. Ustedes tienen examen el jueves. Este jueves. Exactamente, sí. Sí, profe. ¿A qué hora arrancamos? Bueno, suerte, chicos. La vamos a necesitar, gracias, profe. Estudien de aquí al jueves lo máximo que puedan. Sean bonitos. Que no tengo ganas de bochar gente. Gracias, profe. Hasta el jueves. Profe. Bueno, nos vemos. Abandono la sala.